Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a explicar un pequeño resumen de la epistemología de la didáctica de las ciencias sociales de Alicia Camilloni, del libro, ¿cierto? En el canal tienen la explicación completa, que es bastante larga, está por partes, ¿sí? Bien, vamos a ver principios de estos conceptos. Vamos a partir por el concepto de epistemología. Entendemos la epistemología como el estudio, significa logía, del conocimiento, ¿sí? O sea, que estos conceptos que va a expresar Alicia Camilloni tratan del estudio de los conocimientos en la didáctica de las ciencias sociales. Y parte diciendo lo siguiente: las ciencias sociales como disciplina, las ciencias sociales como disciplina abarca la competencia del saber hacer, ¿sí? El saber para poderlo aplicar. Esto es muy importante. Después ella expresa lo siguiente: la didáctica no puede ser sometida a los controles de una teoría científica, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Sometida a los controles de una teoría científica. ¿Por qué no? Porque se debe tener en cuenta qué conclusiones valen la pena en la enseñanza de estas ciencias sociales. ¿Qué conclusiones valen la pena? Desde el punto de vista objetivo, ¿verdad? ¿Qué acción es factible? ¿Qué aspectos no son contrarios a la ley científica? A la ley científica. Luego dice que sus métodos sean moralmente aceptables. Métodos sean moralmente aceptables. Y luego que tenga coherencia interna, que posea coherencia interna. ¿Sí? Por eso dice que no puede ser sometida a los mismos controles. Sin embargo, sí se debe tener en cuenta todo esto. Ahora vamos a ver la diferencia en la epistemología sintáctica de la didáctica de las ciencias sociales y la epistemología semántica. Si me dan un segundo, las vamos a comparar para que observen las diferencias que hay entre una y la otra. ¿Y por qué se conectan? Entonces, partimos de la didáctica de las ciencias sociales como una ciencia social. Y dentro de esa didáctica vamos a tener, por un lado, la epistemología sintáctica.
¿Qué significa? Que se relaciona. ¿Con qué? Con la didáctica, con las ciencias sociales y con la epistemología semántica. ¿A qué se refiere con semántica en la didáctica de las ciencias sociales? Al estudio de diversos aspectos del sentido, significado o interpretación. ¿Sí? Se refiere al estudio de diversos aspectos, como el sentido, el significado y la interpretación. Bien, ahora vamos a ver la epistemología sintáctica, de qué trata, y luego la semántica. Trata de lo siguiente. En primer lugar, las relaciones con la didáctica de las ciencias sociales desde el punto de vista de las teorías de la educación o del proceso de enseñanza-aprendizaje, también llamadas teorías del conocimiento, la filosofía, la psicología, la organización escolar y la sociología. Todos estos conocimientos convergen en la construcción de la didáctica de las ciencias sociales como ciencia social. Y después tenemos en la epistemología semántica la didáctica en sí misma, ¿sí? O sea, los aspectos que incumben dentro de las dimensiones como la científica, o sea, el conocimiento erudito en sí, la práctica, la técnica de enseñanza, entonces acá lo relacionamos con las teorías de la educación, la normativa, la praxis, o sea, la aplicación de los conocimientos en la práctica, y por último, la formativa. Bien, este es el resumen, espero les haya servido. Si tienen alguna duda, comenten. Recuerden que el video de la explicación completa está en el canal. Si te sirvió, dale me gusta y suscríbete. Adiós.